Hay un segundo en tu vida que puede cambiarlo absolutamente todo. No es el día que ganes más dinero, ni el momento en que alguien más te dé una oportunidad. Es el instante en que decides cambiar tu energía. Porque en ese preciso momento, el dinero deja de ser un misterio y comienza a obedecer la vibración que sostienes en tu interior. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en cómo, en cuestión de un solo instante, tu vida puede tomar un rumbo completamente distinto? No hablo de años de esfuerzo ni de cambios lentos que parecen eternos, sino de ese segundo preciso en el que algo dentro de ti se acomoda de manera diferente y todo empieza a transformarse sin que lo fuerces. Es un destello casi invisible que cambia la manera en que percibes la realidad y con ese cambio interno se abre un nuevo camino. Tal vez lo hayas sentido antes, esa sensación de que de repente todo encaja como si una llave girara dentro de ti. Ese instante, aunque parezca simple, contiene el poder de alterar tu relación con la abundancia, con el dinero, con la vida misma. Porque lo que determina lo que recibes no es solo lo que haces, sino la energía con la que te permites existir. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a creer que el dinero es únicamente el resultado del sacrificio, del esfuerzo extremo y del tiempo invertido. Desde pequeños, escuchamos frases como «hay que trabajar duro para ganar algo», «el dinero no cae del cielo» o «los ricos tienen suerte». Y aunque no podemos negar que la acción es importante, hay algo mucho más profundo que regula la forma en que la abundancia fluye hacia nosotros, nuestra energía. Dos personas pueden tomar las mismas decisiones, caminar los mismos pasos y aplicar la misma estrategia, pero los resultados que obtienen pueden ser radicalmente diferentes. ¿Qué los diferencia? No es la inteligencia, ni el azar, ni siquiera el talento. Es el estado interno desde el cual hacen todo lo que hacen. Es la vibración que sostienen en silencio, esa que nadie ve, pero que el universo sí reconoce. Tu energía es como un lenguaje invisible que está hablando constantemente con la realidad. Es como si cada emoción, cada pensamiento y cada creencia fueran señales que envías hacia afuera y el mundo responde en consecuencia. Cuando tu energía se sostiene en la carencia, lo que atraes son situaciones que refuerzan esa carencia. Aparecen cuentas inesperadas, deudas, retrasos, puertas que parecían seguras y se cierran de repente. Y no es que la vida esté en tu contra, es que está reflejando lo que estás proyectando. Pero cuando tu vibración cambia, aunque sea un poco, empiezas a notar cómo el mismo mundo se comporta distinto. Surgen oportunidades inesperadas, personas que llegan en el momento justo, ideas que parecían escondidas y que de pronto iluminan un nuevo camino. El dinero entonces deja de ser un enemigo inalcanzable para convertirse en un espejo de tu propia energía. La mayoría de las personas pasa la vida enfocada en la falta y desde ese lugar construye su experiencia. Cada vez que piensas no alcanza, no puedo, es demasiado difícil, estás reforzando una realidad que se ajusta a ese pensamiento. La energía obedece a tu mirada y lo que eliges observar con frecuencia termina consolidándose en tu vida. Por eso, muchas veces, aunque trabajes más, sientas que nada cambia, porque sigues mirando desde la misma vibración. Es como sembrar una semilla en un suelo árido. Por más esfuerzo que hagas regando, no brotará hasta que el terreno cambie. Lo mismo ocurre con tu mente y tu corazón. La abundancia no puede florecer donde solo hay miedo y desconfianza. Y aquí es donde aparece algo revelador. Basta un instante de conciencia para que todo empiece a cambiar. No necesitas esperar a que pase un año, ni a que alguien venga a rescatarte, ni a que suceda un milagro externo. El milagro ocurre cuando decides, en este mismo momento, observar tu vida de otra manera. Esa decisión, aunque no mueva montañas de inmediato, reconfigura el terreno sobre el cual estás creando. Es como si cambiaras de frecuencia en una radio. De pronto, sintonizas una nueva señal que siempre estuvo ahí, pero que no podías escuchar porque estabas atrapado en otro canal. Ese cambio interior, silencioso y profundo, es el que abre la puerta de la abundancia. Imagina por un momento que dejas de mirar tu cuenta bancaria con miedo y eliges verla con gratitud por lo que ya tienes, aunque sea poco. Imagina que dejas de repetir que todo es difícil y en su lugar sostienes la certeza de que hay oportunidades esperando por ti. No necesitas pruebas inmediatas para creerlo, porque en el fondo sabes que lo que eliges sentir hoy será la base de lo que experimentarás mañana. Ese acto de observar con otros ojos es el instante que lo cambia todo. Porque tu vibración es la raíz de cada resultado, y cuando la raíz cambia, el fruto no tarda en mostrarse diferente. La abundancia comienza en un estado interior, no en un número.
No es la cifra en tu bolsillo lo que define tu prosperidad, sino la energía con la que enfrentas cada día. Y ese cambio puede suceder ahora, en este mismo segundo, mientras escuchas estas palabras. Porque el dinero no obedece a fórmulas rígidas ni a reglas externas, obedece a la vibración que eliges sostener en tu interior. Y cuando entiendes esto, descubres que el poder nunca estuvo afuera, siempre estuvo en ti. Cuando hablamos de abundancia, solemos pensar en algo externo, en un resultado que debe llegar desde afuera para confirmar que estamos en el camino correcto. Pero la verdad es que la abundancia es, antes que nada, un estado interior. Y esto es algo que la mayoría no logra comprender, porque estamos condicionados a creer que primero debe aparecer la riqueza material para luego sentirnos prósperos, cuando en realidad es al revés. Primero eliges sentirte en abundancia, sostener esa energía, y luego el mundo responde. Este principio no es una teoría abstracta, sino una experiencia que miles de personas han vivido a lo largo de su vida, incluso sin darse cuenta. Piensa en aquel día en el que despertaste con una sensación inexplicable de gratitud, como si todo lo que tenías fuera suficiente, y de repente el resto del día fluyó con facilidad. Aparecieron gestos inesperados de generosidad, encuentros que parecían sincronizados y oportunidades pequeñas que iluminaban tu camino. Eso no ocurrió por casualidad, sino porque tu vibración había cambiado y la vida respondió en consecuencia. Lo que muchas veces olvidamos es que el dinero, como cualquier otra forma de energía, no llega a donde hay resistencia constante. Cuando sostienes pensamientos de escasez, dudas de ti mismo, críticas hacia los demás o miedo al futuro, estás creando un muro invisible que impide que la energía de la abundancia circule hacia ti. Y no importa cuánto corras, cuánto te esfuerces o cuánto trabajes, si esa resistencia está activa dentro de ti, seguirás sintiendo que todo se bloquea. Por eso hay quienes, a pesar de trabajar más horas que nadie, siguen atrapados en la sensación de que nunca es suficiente, no porque no tengan capacidad, sino porque no han comprendido que la verdadera raíz de la abundancia no está en el esfuerzo físico, sino en el estado energético. La clave está en recordar que cada pensamiento es como una semilla. Si la semilla está cargada de miedo y desesperanza, crecerá en forma de experiencias que confirmen esas emociones. Pero si la semilla es de confianza, gratitud y apertura, las experiencias que emerjan estarán en sintonía con esa energía. Y aquí surge una reflexión poderosa. ¿Cuáles son las semillas que estás sembrando en tu mente cada día? Porque si dedicas horas a preocuparte, a repetir historias de fracaso, a compararte con los demás, estás sembrando semillas de escasez que inevitablemente darán fruto. Pero si eliges conscientemente dirigir tu atención hacia lo que ya funciona, hacia lo que agradeces, hacia lo que deseas con convicción, entonces empiezas a sembrar semillas de prosperidad que tarde o temprano crecerán. La abundancia no responde a la impaciencia. No se trata de sembrar un pensamiento positivo hoy y esperar que mañana aparezca una fortuna en tu cuenta bancaria. Se trata de comprender que estás construyendo un terreno fértil y que cada elección de energía cuenta. Es como cuidar de un jardín. Al principio no ves nada, y esa es la parte en la que muchos se rinden, porque sienten que nada está ocurriendo. Pero en realidad, debajo de la tierra, las raíces ya se están formando. Lo mismo pasa con tu vibración. Aunque no veas resultados inmediatos, el cambio ya está en movimiento. Y cuando menos lo esperes, la abundancia empieza a manifestarse de maneras que nunca hubieras imaginado. Otro punto esencial que muchas veces olvidamos es que el dinero no es un fin en sí mismo, sino un medio. No existe para que lo acumules de manera vacía, sino para que te ayude a expandirte, a vivir experiencias, a compartir, a crear. Cuando lo entiendes, dejas de ponerlo en un pedestal y comienzas a relacionarte con él como lo que es, una energía que responde a tu manera de estar en el mundo. El dinero fluye hacia quienes lo respetan, hacia quienes lo reciben sin miedo y lo utilizan con propósito, pero se aleja de quienes lo miran con obsesión, con resentimiento o con odio, porque esa vibración no puede sostener la abundancia. En otras palabras, si ves al dinero como un enemigo, será difícil que permanezca en tu vida, pero si lo ves como un aliado, comienza a convertirse en un compañero en tu camino. Y aquí aparece algo fascinante. Basta un instante de claridad para cambiar completamente tu relación con la abundancia. No necesitas un ritual complejo ni un conocimiento oculto, necesitas honestidad contigo
mismo. Pregúntate, ¿cómo me relaciono con el dinero? ¿Lo veo como algo que me falta, como una lucha constante o como una energía que puedo invitar a mi vida desde un lugar de paz y confianza? Esa respuesta, más que cualquier técnica externa, definirá lo que atraerás en los próximos meses. Porque no importa cuánto quieras abundancia si en el fondo tu vibración sigue sosteniendo el miedo y la carencia. Lo que importa es lo que eliges sostener, incluso en silencio, incluso cuando nadie te observa. La abundancia empieza a obedecer tu energía en el momento exacto en que decides que tu estado interior no depende de lo que tienes afuera, sino de lo que eliges cultivar adentro. Ese es el instante que lo cambia todo. Y cuando lo descubres, ya no puedes volver a mirar la vida de la misma manera, porque comprendes que el verdadero poder nunca estuvo en las circunstancias, sino en ti. Muchas veces pensamos que la abundancia es una meta lejana que algún día alcanzaremos, cuando tengamos el trabajo perfecto, cuando aparezca la oportunidad correcta o cuando logremos acumular cierta cantidad de dinero. Pero la verdad es que ese pensamiento es el que te mantiene atrapado en la distancia con la prosperidad. Si vives esperando a que algo externo suceda para entonces sentirte abundante, siempre estarás en espera, siempre postergando tu paz, siempre condicionando tu felicidad. La clave está en comprender que la abundancia es un estado que se activa ahora, en este preciso instante, con lo que ya eres y con lo que ya tienes. Porque no es lo externo lo que determina tu vibración, es tu vibración la que ordena lo externo. Cuando sostienes esa idea, empiezas a observar cómo cambia tu manera de vivir las cosas más sencillas. De pronto un vaso de agua fresca, una comida caliente o un abrazo sincero se convierten en símbolos de abundancia. Y ese reconocimiento no es ingenuidad, no es conformismo, es sabiduría, porque al observar y agradecer lo que ya existe, estás abriendo espacio para que llegue más. El universo responde a la vibración de la gratitud porque la gratitud no pide, ya reconoce. Y cuando reconoces lo que tienes, demuestras que estás listo para recibir lo que aún no ves. En cambio, cuando miras solo lo que falta, aunque tengas mucho, siempre sentirás vacío. Y desde esa sensación de vacío, lo único que atraes son más experiencias que confirman la carencia. No se trata de negar que tienes metas, ni de fingir que todo es perfecto, sino de cambiar la manera en que observas el camino. Cuando tu energía se alinea con la abundancia, incluso los desafíos se transforman en aprendizajes y no en condenas. Incluso las pérdidas se convierten en puertas hacia algo más grande. Y esto no es un discurso motivacional vacío, es una realidad que cualquiera puede experimentar. Piénsalo. ¿Cuántas veces atravesaste una dificultad que en el momento parecía insuperable, pero que con el tiempo terminó abriendo un espacio para algo mejor? Esa es la abundancia en acción. Incluso cuando todo parece cerrarse, hay una inteligencia más grande que se manifiesta a través de lo que vives. La diferencia está en si eliges observarlo desde la escasez o desde la confianza. El dinero en particular obedece con rapidez a estos cambios internos porque es una de las formas más visibles en las que la energía se expresa. Si sostienes que nunca hay suficiente, el dinero se comportará como un bien escurridizo que se va tan rápido como llega. Pero si sostienes que el dinero es una energía que fluye, que circula y que puedes atraer desde un estado de apertura, entonces empieza a moverse de manera distinta. No porque mágicamente aparezca de la nada, sino porque tu vibración empieza a generar ideas, acciones y conexiones que antes no podías ver. El dinero no llega de la nada, llega a través de caminos que tu mente solo puede reconocer cuando tu energía se abre, y esa apertura se produce cuando dejas de vivir en el miedo. El miedo es el mayor enemigo de la abundancia. Cuando actúas desde el miedo, contraes tu energía, cierras tus posibilidades y te limitas a lo conocido. El miedo te hace repetir patrones porque no te deja ver más allá, pero cuando eliges confiar, aunque todavía no tengas todas las pruebas, tu energía se expande y en esa expansión aparecen soluciones, encuentros y caminos que estaban invisibles mientras estabas encerrado en la duda. El miedo paraliza, la confianza activa. El miedo empobrece, la confianza multiplica. Y aunque no siempre sea fácil sostener esa confianza, cada vez que lo logras, estás acercándote más a la vibración de la abundancia. En este punto es importante entender que no hablamos de negar la realidad, ni de fingir que no tienes deudas o responsabilidades. Hablar de abundancia no significa cerrar los ojos a los problemas, sino enfrentarlos desde un estado energético diferente. Porque cuando los enfrentas con miedo, todo se complica, pero cuando los enfrentas con
calma y apertura, empiezan a surgir soluciones que antes no estaban disponibles. La energía que decides sostener cambia no solo lo que atraes, sino también la manera en que actúas y resuelves. Y cuando tu acción se alinea con tu vibración, los resultados llegan con mayor fluidez. El instante que lo cambia todo no siempre es un momento espectacular. A veces ocurre en el silencio de una reflexión, en un suspiro profundo, en una decisión íntima que nadie más nota, pero que cambia tu rumbo por completo. Es ese momento en el que decides que no seguirás viendo tu vida desde la carencia, en el que decides confiar aunque no lo entiendas todo, en el que eliges agradecer lo que tienes en lugar de obsesionarte con lo que falta. Ese instante, aunque parezca invisible, es tan poderoso que puede reordenar toda tu relación con la abundancia. Y si algo debes recordar, es que la abundancia no es una meta a la que algún día llegarás, es una frecuencia que eliges sostener hoy. El dinero, las oportunidades y los recursos no son más que reflejos de esa frecuencia. Si quieres que cambien afuera, empieza a transformar lo que emites adentro, porque tu vibración es la llave que abre las puertas que aún parecen cerradas. Llegados a este punto, es esencial comprender que la abundancia no es un destino ni un premio reservado para unos pocos, sino una forma de habitar el presente. No importa cuánto hayas sentido la carencia en tu vida, ni cuántas veces hayas pensado que todo es demasiado difícil, siempre existe un instante en el que puedes decidir observar de manera diferente, y esa decisión lo transforma todo. La vida no espera a que tengas una cuenta bancaria millonaria ni a que logres el trabajo de tus sueños para abrirte la puerta de la prosperidad. La vida empieza a responder en el momento exacto en que tú cambias la frecuencia de tu energía. Y esa frecuencia se ajusta no con palabras vacías, sino con convicción, con presencia y con la elección consciente de qué mirada vas a sostener frente a lo que vives. Uno de los errores más comunes que cometemos es creer que necesitamos pruebas externas para entonces creer en la abundancia. Es como si dijéramos, cuando tenga más dinero, confiaré en que soy abundante. Pero la energía no funciona así. No se trata de esperar la prueba para recién entonces vibrar diferente, sino de vibrar diferente para que la prueba aparezca. El dinero, las oportunidades, las relaciones prósperas no llegan para convencerte de algo que todavía dudas. Llegan cuando tu energía ya ha decidido sostener esa certeza. Y lo más interesante es que no necesitas condiciones perfectas para hacer este cambio. Puedes empezar aquí, ahora, en medio de tu realidad actual, con lo que tienes y con lo que eres, porque la abundancia no surge de la ausencia de problemas, sino de la forma en que decides observarlos. Si miras a tu alrededor con ojos de escasez, siempre encontrarás razones para sentirte limitado. Pero si eliges mirar con ojos de abundancia, descubrirás oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Esa es la diferencia entre quienes sienten que todo es una lucha y quienes fluyen con la vida. No es que unos tengan más suerte que otros, es que han aprendido a cambiar la calidad de su observación y al hacerlo, han cambiado la vibración que sostienen. Esa vibración es la que abre caminos, conecta personas, genera ideas y atrae posibilidades, porque la abundancia no se busca afuera, se activa adentro. Y aquí hay un punto fundamental: el dinero en sí mismo no te dará la sensación de plenitud que estás buscando. Puedes acumularlo y aún así sentirte vacío, porque la verdadera riqueza no está en los números, sino en tu estado interior. El dinero es solo una consecuencia, un reflejo, una expresión más de tu vibración. Por eso, si logras conectar con la abundancia en tu interior, inevitablemente el dinero fluirá hacia ti. Pero si logras dinero sin haber transformado tu vibración, seguirás sintiendo la misma inseguridad, el mismo miedo y la misma sensación de que no es suficiente. Lo que realmente transforma tu vida no es lo que acumulas, sino el estado energético desde el cual lo recibes. Abundancia significa confianza en la vida, significa gratitud por lo que ya tienes, significa apertura a lo que todavía no ves, significa entender que todo lo que llega a tu camino tiene un propósito y que cada experiencia, incluso las que duelen, puede convertirse en semilla de crecimiento. Cuando sostienes esa mirada, dejas de pelear contra la vida y empiezas a fluir con ella.
Y en ese fluir, las puertas que parecían cerradas empiezan a abrirse, las personas adecuadas comienzan a aparecer y los recursos que antes parecían imposibles de alcanzar se manifiestan en formas inesperadas. Tal vez ahora mismo estés enfrentando situaciones que te hacen dudar de todo esto. Quizás tengas cuentas por pagar, proyectos estancados o relaciones complicadas, pero quiero que sepas algo. Incluso en medio de esas circunstancias, tienes la capacidad de elegir tu vibración. No se trata de negar lo que vives, sino de enfrentarlo desde otro lugar. Puedes mirar esas dificultades como señales de que estás atrapado, o puedes mirarlas como oportunidades de transformación, y la elección que hagas será la que determine cómo la vida responda, porque la energía que decides sostener hoy será la semilla de la realidad que experimentarás mañana. Recuerda que basta un instante para cambiarlo todo. No necesitas esperar a que llegue una señal mágica del exterior. Tú mismo eres la señal. Cada vez que eliges confiar en lugar de temer, agradecer en lugar de quejarte, abrirte en lugar de cerrarte, estás creando un nuevo futuro. Y aunque al principio parezca un cambio pequeño, la vida tiene la capacidad de multiplicarlo de formas que no puedes imaginar. Ese es el poder de tu energía. Decide la abundancia que experimentas. Así que no te preguntes más cuándo llegará el momento adecuado, porque el momento adecuado es ahora. Este segundo, este mismo instante en el que eliges observar desde otro lugar, puede convertirse en el punto de giro de tu vida. El dinero, la prosperidad y la plenitud no son premios futuros, son reflejos de la vibración que eliges en el presente. Y la vibración que sostienes hoy puede abrirte a una vida mucho más amplia de lo que jamás pensaste posible.